Seguimos con la predicación del libro de Corintios. Y la verdad, hermanos, que son asuntos tan peliagudos, ¿no? Que uno a veces, ¿verdad? Le pido, Señor, misericordia, ¿no? Dando sabiduría también a su iglesia para que pueda oír lo que tú tienes, Señor, porque eres tú quien transmite ese mensaje. Sabemos que en la iglesia de Corinto pasaba algo serio, había pecados en medio de la iglesia. Y aquel mensaje que Pablo, cuando escribió aquella carta a Corinto, es también para nosotros, porque es la iglesia del Señor, ¿no? Y el Señor Jesucristo murió por la iglesia, no solo por la iglesia de Corinto, sino por la de Yodo, la de Bassal, de Ainamúrio, por toda la iglesia que está en el mundo, que le sirve, ¿no? El Señor murió por ella y por eso tiene exhortación para su iglesia. Y a veces el asunto es peliagudo, a veces estamos predicando domingo tras domingo y pedimos misericordia al Señor, porque no es que estamos hablando directamente, mi querido hermano, a ti, si es que tú tienes algo que ver también con estos asuntos que estamos tratando. Simplemente es que el Señor nos ama de tal manera que nos enseña, nos exhorta para que nosotros no nos equivoquemos, ¿no? De rumbo, de camino. Entonces, aunque la predicación sea así, quizás alguien puede decir, otra vez vamos a hablar de ese asunto. Es que estamos siguiendo versículo tras versículo y Pablo, ese asunto es muy serio y él está tratando ese asunto y él tardó en ese asunto y nosotros también predicamos lo que él predicó. No queremos saltar ningún versículo, no podemos saltar ningún versículo, porque si no estamos amoldando la palabra de Dios a lo que nosotros queremos para la iglesia. Por lo tanto, cuando hay asuntos así peliagudos, hermanos, pido paciencia, ¿no? Y si el Señor te está hablando por medio de esos asuntos, alabado sea el Señor. Porque yo pienso, está hablando a mi corazón y a tu corazón también. Amén. Señor, te quiero entregar ese momento también en tu presencia. Dios, te pido, Señor, que úsame para predicar tu palabra, Señor. Tú sabes el temor, Señor, el temblor que vengo a traer el mensaje a tu iglesia, Señor. No quiero, Señor, que sea cosa mía. Por eso digo, Señor, que vamos versículo tras versículo, porque es tu palabra, Señor. Te pido que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Quita de en medio de nosotros, Señor, todo pensamiento, Señor, que no te edifica, Señor. Que nosotros hemos venido, Señor, aquí en este domingo para adorar, alabar y oír tu mensaje, Señor. Gracias te damos por ese momento. Que seas tú hablando, Espíritu Santo, en medio de tu iglesia. Que tengas total libertad, Señor, para hablarnos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te oro, Dios. Amén, Señor. 1 Corintios capítulo 7, del versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración, y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fueran quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén, hermanos. Así que en la predicación anterior hablé sobre glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Acordáis la predicación? Glorificar a Dios con nuestros cuerpos. También hablé que el cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro. Quiero que os acordáis bien de esa predicación. Nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que pertenece a Dios. No sé si os acordáis de la alegoría que os puse aquí, que cuando nosotros cogemos algo prestado, tenemos mucho más cuidado con esa cosa prestada que lo que es nuestro bien, ¿no? Por lo tanto, aquí yo hablé del cuidado que tenemos que tener con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo pertenece a Dios y por lo tanto debemos de cuidarlo mejor de que si fuese nuestro. El versículo 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora bien, por supuesto que Dios creó el hombre y la mujer para que hubiese unión, ¿no? Para que pudiesen estar juntos, para que se unieran en matrimonio, pasando así ser una sola carne, que es lo que dice allá en Génesis. Y también para que pudiesen procrear, ¿no es? Porque es por medio de la unión del hombre y de la mujer, para que haya procreación, para que haya familia, esa cosa preciosa que nosotros tenemos aquí hoy. Para que haya eso, hay que haber una unión entre un hombre y una mujer. No solo la familia, que fue la primera que hubo, sino toda la humanidad, ¿no? Dios bendijo al matrimonio para que eso pasara. Pero debido, hermanos, al pecado que estaba cometiendo ahí en la iglesia, que Pablo está hablando a ella ahora, él dice, bueno, debido a este tipo de pecado, mejor es que el hombre estuviese solo, sin mujer, ¿no? Parece que hay así una controversia, ¿no? Porque si Dios creó el hombre y la mujer para que tuviese familia, ahora Pablo dice que era bueno que el hombre estuviese solo, pero está hablando a causa de un pecado que había ahí en medio de la iglesia. Y Pablo pone una condición a causa del pecado. Dice que cada uno, si es para tener mujer, que cada uno tenga su mujer, su propia mujer, y que cada mujer tenga su propio marido. Entonces ya sabemos qué es lo que podría estar pasando ahí en la iglesia de Corinto. Y hermanos, es interesante lo que Pablo está hablando aquí. Por eso digo que es que la palabra de Dios es tan viva, ¿no? Es tan eficaz. Porque aquí está pasando algo en esta iglesia de Corinto. Yo pienso, hace falta decir a una madre, esas madres que tienen bebés pequeños ahora, hace falta decir a ellas, mira, tu hijo tiene hambre, dale el pecho, dale de comer. ¿Hace falta decir eso a una madre? Por supuesto que no. Si están ahí atentas, ¿no? El bebé, si solo de abrir el ojo, está llorando, quiere comer, ¿no? Están ahí desesperadas para alimentar a los bebés. Pero aquí Pablo está hablando de ese tipo de cosas, cosas obvias, cosas claras. Que la mujer tenga su marido y que el marido tenga su mujer. Pablo tiene que ir a las cosas más básicas y elementales para explicar, porque hace falta decir esto. Pues sí, parece ser que sí, porque eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces, aunque nosotros pensamos que todo está claro ya en la mente de las personas, ahora viene Pablo y habla de cosas básicas, elementales. Tristemente, 2000 años después, cuando parece ser que todo está estudiado, no es así, porque nosotros hoy tenemos la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
metemos ahí una palabra y ya nos sale todo sobre esa palabra, ¿no? Creemos que toda la gente ya sabe todo, que todo está más claro que el agua, ¿verdad? Vemos que no es así. Que por medio de la palabra de Dios tenemos que volver a las bases, a lo elemental. Mira, después de comer, lávate las manos. Mira, por favor, ahora tenemos mucha gripe, pues pasa un alcohol, ¿no? Oye, cuando entras en una casa, saluda a la persona, y cuando te vas también, ¿no? Cositas elementales que uno dice, todos sabemos. Quizás sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, si es en este caso. Y nosotros vemos, porque la iglesia va avanzando en la predicación de la palabra, va avanzando en el conocimiento del Señor, porque nosotros vemos aquí en esta iglesia, que empezó hace 7 años, y vemos el avance que ha tenido la iglesia en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero es verdad que a veces yo mismo, el pastor Gerson también quizás, da por sentado algunas cosas, que todos saben por igual, y que todos saben bien, ¿no? A veces damos por sentado algunas cosas, pero no debemos dar por sentado. No debemos dar por sentado porque hay personas que van a otro ritmo. Quizás tarda más en entender, ¿no? Entonces va a un ritmo diferente. Personas que parecían estar firmes en el Señor, resulta que no es así. Y nosotros podemos ver, hermanos, una de las cosas que nosotros vemos mucho es el orgullo. A veces la palabra del Señor te está confrontando, pero el orgullo es tan grande que no quieres oír. Y esa palabra no puede penetrar en tu corazón. No puede, por el orgullo. Porque donde está el orgulloso, ahí no está Dios. Y a veces el pastor también tiene que confrontar, pero el orgullo es tan grande que no permite. Como hemos hablado en la escuela dominical, a veces el pastor Gerson dijo, a veces nos sale mal a jugar, porque queremos ayudar, exhortar, y nos sale mal. Hay un rechazo total por nuestro intento en ayudar. Y aquí vemos en la iglesia de Corinto que Pablo tiene que volver ahí a lo más básico posible, ¿no? Y nosotros quizás también debemos hacer eso, volver a lo más elemental. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Mira, allá en el capítulo 3, que ya hemos hablado, les hemos predicado, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, de manera que yo, hermanos, Pablo ya exhortando a esta misma iglesia, ¿no? Estamos en el mismo capítulo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces nosotros vemos que aunque la iglesia parecía ser que ya estaba llena de gente ya capacitada, de gente preparada, Pablo tiene que coger el biberón, porque esas personas que estaban ahí, que parecían que ya podían comer un chuletón, que está súper rico, él tiene que volver a dar un biberón con leche, como si fuese un niño otra vez. Y eso es lo que está pasando aquí en este capítulo, que él tiene que decir ahora a la iglesia unas cosas súper elementales, y que hoy estoy hablando a la iglesia de Dios, y a mí también, que a veces el Señor dirá, Dios mío, ¿hasta cuándo tengo yo que decirles a ese chaval? ¿No? ¿Otra vez tengo que repetir a decirle esto? Pues sí, no podemos dar por sentado, hermanos. Si tú estás más avanzado espiritualmente y en el conocimiento de la palabra del Señor, pues tenga paciencia, porque aquí tenemos que ir todos juntos, no podemos dejar a nadie para atrás. Queremos entrar todos. Amén. Cuando a veces pensamos que podemos avanzar, o pensamos que ya estamos en un nivel y queremos saltar de nivel, cuando saltamos de nivel, alguien se quedó enganchado. Y alguien se quedó ahí como que para atrás. Entonces tenemos que retroceder ahí y empezar otra vez de lo más simple, de lo más elemental.
Por eso Pablo está hablando aquí, capítulo 1, 1 Corintios 7, versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hermanos, cuando nosotros escuchamos ese versículo, de verdad, yo tengo que decir al marido que sea marido, que yo tengo que decir al marido que cuide, que ame, que provee para su mujer. ¿O no sabe el marido que él tiene que cumplir con su deber conyugal? ¿Verdad? Pero Pablo está diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. De verdad, lo que he dicho yo antes, ¿tengo que decir a la madre que el niño tiene hambre? No, ¿verdad? Pues eso es lo mismo. Yo tengo que decir al marido que cuide, que ame, que provee para su mujer. Por supuesto que aquí hay muchos factores cuando de cumplir con el deber conyugal. Hay montones de matices, pero Pablo aquí básicamente está hablando del sexo, de la relación sexual, de la unidad entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Pablo aquí está hablando de esto. Pero Pablo no está hablando de ese relacionamiento, esa confusión que hay, de ese amor que hay del mundo, porque en el mundo hay un amor erótico, ¿no? Sin embargo, el amor del matrimonio es un amor de verdad, es un amor que uno se da al otro y ama incondicionalmente como Cristo amó a la iglesia. Esa es la diferencia. Grande, ¿verdad? Porque Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, el marido debe amar a su esposa. El amor del mundo es satisfacer totalmente la carne. Es para esto. El sexo allá en el mundo es satisfacción de la carne. Sin embargo, el amor dentro del matrimonio, así que estoy hablando aquí para matrimonios que será el sábado que viene, ¿verdad? Pero es lo que toca la palabra, ¿no? Es satisfacer las necesidades el uno del otro en todos los sentidos. El amor, el que ama de verdad, cuida. ¿No es así? Si tú amas de verdad a tu esposa, tú la cuidas. Si tu esposa ama de verdad a tu marido, tú lo cuidas. Lo cuidas en todos los aspectos, ¿no? El versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Wow, si yo dejase aquí ese versículo, si alguien me fuera a escucharse, entraba aquí con unos pavos y me acababa conmigo, ¿verdad? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Es que es la unión que Dios permitió. Porque cuando nos unimos en matrimonio, somos una sola carne. Ni yo soy más, ni la mujer es más. Somos una sola carne. Por eso, él está diciendo eso. Entonces ya nadie me va a apalear. Así como nuestro cuerpo pertenece a Dios, y por eso cuidamos de nuestro cuerpo, lo mismo pasa dentro del matrimonio. Si el cuerpo mío pertenece a la mujer, ella va a cuidar. ¿Verdad? Y viceversa. En el caso del matrimonio, ¿por qué el hombre debe cuidar a su cuerpo? ¿Por qué crees que el hombre debe cuidar a su cuerpo? ¿Para agradar a Dios? Verdaderamente, puede que sí, pero no. Generalmente, cuidamos el cuerpo para la esposa. Eso está bien, hermanos, porque ese es un matrimonio. Y la esposa cuida el cuerpo para el marido. Yo quiero que mi esposa cuide su cuerpo. Y seguramente también ella querrá que yo cuide el mío, ¿no? Así que debemos cuidar nuestros cuerpos dentro del matrimonio para agradar a nuestro cónyuge. Y eso es así, hermanos. Ese es el modelo que Dios dejó para nosotros. Ese es el modelo de Dios. Y el Señor
el modelo de Dios es mejor para nosotros. Hay un montón de otros modelos, ¿verdad?, de matrimonio. Pero Dios eligió un tipo, un modelo, y ese es el modelo perfecto para el matrimonio. No hay más. El modelo de Dios es el modelo perfecto. Ahora bien, hablando de la forma como el mundo cuida. La mujer cuida su cuerpo. ¿No es así? Y cuando lo tiene bien bonito, bien guapo, bien preparadito, está ahí en el gimnasio haciendo todo lo que tiene que hacer y tal, y ya ha perdido ahí unos kilitos y está guapa, pone ahora poca ropa, saca unas fotos y cuelga en la red. Aquel cuerpo que pertenece al marido, ahora está en la red para que todo el mundo la vea. Es normal esto, hermano. El marido mismo está ahí en el gimnasio, era un poco así como yo, triponcho, o así. Ahí se pone guapo, fuerte, comer con tabletas de chocolate. El chocolate es lo que, ¿no?, se pone. Y ahora saca fotos y cuelga en la red. ¿Qué es lo que quiere este marido? ¿Qué es lo que está buscando esta esposa? Colgando fotos suyas de su cuerpo en la red y, si posible, con lo mínimo de ropa posible. Algo que es solo para el marido en su intimidad, solo para la esposa en su intimidad. Ahora todo el mundo tiene acceso. Ay, qué ingenuos somos, ¿verdad? No me diga, hermano, que esas fotos están ahí no es para llamar la atención. Ese es el modelo del mundo. Eso no es cuidar del cuerpo, hermanos. Eso no es cuidar del cuerpo, según Dios quiere que tú cuides dentro de su matrimonio. La respuesta para ese tipo de persona que piensa así es muy sencilla. Si está casado, hermano, a la larga, si eso perdura, desgracia. Porque eso provoca al final celos, discusión, separación, divorcio y desgracia. Porque de verdad, cuando hay divorcio, y sobre todo si hay hijos por el medio, qué triste es esto, ¿verdad? Que ahora los hijos tienen que estar un poco aquí, un poco allí, un poco allá, y una confusión y juicios y cosas. Qué triste que es cuando el matrimonio cae en esa situación. Pero ese es el modelo que el mundo quiere. Sin embargo, el modelo de Dios, tú puedes hacer tu gimnasio, puedes ponerte guapo o guapa, pero si estás casado, es para tu marido. O si estás casada, es para tu esposo. Bueno, o viceversa. ¿Me entendéis? Quizás alguien pueda decir, en la Biblia no está escrito que no debo compartir fotos íntimas en las redes. Quizás alguien se atreve incluso a decir esto, ¿verdad? No, pero eso no está. ¿Dónde pone en la Biblia que no puedo compartir fotos? Wow, hermano, en serio. Como hemos hablado, como Pablo está hablando en la iglesia, las cosas más básicas, más sencillas. Pues quizás alguien pregunta esto, ¿no? Incluso esto. Y si quiere justificar, si no está en la Biblia, yo puedo hacer. ¿En serio? Dice la palabra del Señor que nosotros debemos apartar de la apariencia del mal. ¿Y eso qué es? ¿Esa apariencia qué es? Mira, es que eso es muy sencillo. Mira, estábamos en Brasil y el pastor predicó allá y dijo, yo ya hablé eso aquí, hermanas, cuando vais a la playa y ponéis aquellos mini bikinis, ahí, nosotros no estamos viendo. Claro, es una cosa tuya, un pecado, yo consideré pecado, pero bueno, si dice, está en la playa y todos podemos estar así con poca ropa, claro, está en la playa, bien. Pero que de ahí saques una foto tuya, en aquellas condiciones, y cuelga en tu Facebook, donde todos los demás hermanos están ahí en el Facebook tuyo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres demostrar con esto? ¿Entendéis? Que tengamos que decir esto, pero sí, a veces hay que decir, porque hay gente que no se da por aludido que eso está mal. El cuerpo del marido es de la mujer, y el cuerpo de la mujer es del marido.
Y tanto el uno como el otro no tienen, hermanos, que mirar a otro cuerpo allá en las redes. Quizás hay mujeres cristianas que siguen a hombres guapos. Quizás hay hombres que siguen a mujeres cristianas guapas también en la red. Eso está mal. Eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Muchas personas hoy día quieren normalizar el pecado. Andan en las redes mirando cuerpos como si eso no fuera pecado. Como si Dios estuviese muerto y no lo está viendo, no lo ve. Pues mira, en Mateo 5:28 Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ves? Adulterar, hermano, no es solamente estar en la cama con una persona. Estás viendo una mujer por la red, estás mirando un hombre por la red, estás deseando a esta persona. Estás adulterando. El sexo no debe ser causa principal para contraer un matrimonio. El que piensa que el sexo es lo principal dentro del matrimonio se equivoca rotundamente. Está totalmente equivocado. Tiene que hacer un curso prematrimonial urgente. Urgente. Y estamos en Mónica y yo, Jersey Camila. También antes de casar está pensando así. El amar, mis queridos hermanos, es amar sin condición. Amar sin condición debe ser la primera cosa que tiene que estar en la cabeza de una persona cuando él quiere contraer matrimonio con otra persona. Amar sin condición. Como hemos visto en aquel vídeo que decía que la basura, no sé qué, que tenía, que el hombre dijo, tú te casaste con ella y con su basura. Ahora no venga a querer separar. ¿La conociste así? Tienes que amarla así, sin condición. Pero también es verdad que el diablo, donde más ataca en el matrimonio, hermanos, también está ahí entre las dos, el área financiera y el área sexual. Son las dos partes que el diablo más ataca a los matrimonios, sobre todo en cuestión del sexo, de la unión matrimonial. Por eso el versículo 5, Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Veis? Pablo pone aquí una cláusula de excepción. Él introduce aquí, lo que él introduce aquí es que si quieres sacar tiempo, si quieres sacar un tiempo a solas para dedicar a la oración, para dedicar a una santidad, en ese punto, él dice que bueno, si estás en común acuerdo con tu esposa y la esposa con el marido, están de acuerdo porque van a ayunar, porque van a orar, porque quieren tener una intimidad con el Señor y creen que al tener relación con su esposa, eso le impide un poco esa intimidad con el Señor. Entonces él en comunión, en acuerdo con su esposa, dice, mira, pues quizás vamos a hacer eso. ¿Y qué dice la palabra? Tú puedes hacerlo, pero por poco tiempo. Pero por poco tiempo. Y tienes que estar de acuerdo. Si no, lo que tú estás haciendo es disculpa para no cumplir con tu deber conyugal. Lo que tú tienes es, no quieres ese compromiso, o algo está pasando en tu vida, o estás metido en otra cosa, y no quieres cumplir con el deber conyugal, y lo que haces ahora es hacer una promesa, el más santo de todos, ¿no? Y ahora separa un tiempo, pero la mujer tiene que estar de acuerdo, hermano.
El marido tiene que estar de acuerdo. Y esto solo puede pasar si realmente vas a separar un tiempo para una mayor intimidad con el Señor. Amén. Eso es lo que dice. Eso es la cláusula, ¿no? que Pablo pone aquí. Satanás puede aprovechar ese tiempo de separación que tú has tenido con tu esposa. Puede separar esto para achacar, meter imágenes en la cabeza del marido o de la esposa, o cosas pueden ocurrir en ese momento, y en vez de que eso sea de bendición para tu matrimonio, pasa a ser de maldición para tu matrimonio. Así que, ojo, matrimonios, tenemos que estar atentos, ¿no? Y repito, la cláusula que dice Pablo aquí es que el tiempo de separación tiene que ser de mutuo acuerdo y siempre y cuando quiere dedicar ese tiempo al Señor en oración. Si tú quieres separar ese tiempo por otra causa, déjalo, porque eso no es de edificación para tu matrimonio. Si el tiempo que se saca aquí no es para la comunión con Dios, entonces sería una disculpa para no cumplir con su deber conyugal, con el marido o con la esposa. Además, hermanos, Dios no está mandando, Él no pide ningún sacrificio a nadie. Él no ha dicho que tienes que separar de tu mujer Él no ha dicho esto. Si tú quieres, es cosa tuya. El Señor no te ha mandado a hacer ningún sacrificio. ¿Sabes cuál es el mayor sacrificio que Dios manda y que Él quiere que su iglesia haga? Que sea, de verdad, hermanos, que sean sumisos a la voluntad de Dios. Que seáis obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios pide. Para que todo te vaya bien, sea obediente a la palabra de Dios. Dios no te ha dicho, para que te vaya bien, sepárate de tu mujer un tiempo y esté orando por mí, a mí, que yo te voy a... No. Él no ha dicho esto. Sea obediente a mi palabra. Eso es lo que nosotros debemos ser. Obedientes a la palabra de Dios si queremos bendición en nuestras vidas. No es porque ayunas que serás bendecido. Tú serás bendecido porque tú obedeces la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que su pueblo le obedezca. Que cada uno de nosotros, individualmente y como iglesia, le obedezcamos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y para qué? Para que seamos bendecidos. Amén. Así que primero obedecer y después ayunar. No es ayunar y luego... No. Obedece a Dios primero. Dios quiere que tú hagas ese ayuno. Piénsalo, o eres tú. Obedece a Dios. Versículo 7. Y Pablo sigue diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Aquí hay varios motivos para que Pablo haya dicho esto. Conforme el texto y conforme lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto, puede haber aquí varios matices. Pero yo particularmente pienso que Pablo, al estar soltero, y yo creo que en ese punto podemos estar de acuerdo, al estar soltero es mucho mejor para predicar la palabra de Dios, para salir fuera, ser misionero, ir de viajes, predicando el Evangelio, cuando uno está soltero. Porque él no tiene, si paramos para pensar, él no tiene hijos, no tiene ahí la esposa, él está solo, él puede ir cuando él quiere de viaje. Y ahora no puede decir, me voy a Londres, yo cojo un vuelo y me voy. No, tengo que, ¿no? Oye, ¿verdad? Mi mitad tiene que estar de acuerdo. Yo no puedo coger un vuelo y ir yo por mí mismo. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo, que él no tenía ningún impedimento para servir al Señor. No es lo mismo, hermanos, estar soltero que estar casado y con hijos.
el tiempo del casado es limitado. Él no puede entregarse a tiempo completo a la obra del Señor. No había casado. Si él quería entregarse por completo a la obra del Señor, no tenía que haber casado. Por eso Pablo dice, mejor que estés soltero. Porque ahora has casado, te has casado. Ahora tienes que cumplir con tu deber conyugal. ¿Me entiendes? Tienes que cumplir, tienes que dividir ahora tu tiempo. Tú casado, ¿puedes servir al Señor? Por supuesto. Y alabado sea el Señor, que todos los casados sirviesen al Señor. Pero lo que él está tratando es que si tú estás casado, estás limitado. O, ¿qué piensas si yo digo a mi mujer, mira, me voy 3 meses a Brasil porque ahí voy a evangelizar, voy a predicar aquí y allá, no sé qué? ¿Estaría de acuerdo a ella? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Yo tengo un deber con ella. No puedo salir de aquí y ir 3 meses a evangelizar. Es que Pablo, yo le comparo con un coche sin marcha atrás. Porque ele pone aqui da primeira e predica em Jorge, da segunda e predica em Namúrio, logo em Vitória, logo está em Madrid, e vai, e cruza o Chaco e está em África. E Pablo iba predicando. Pero os casados não podemos fazer isto. Temos uma responsabilidade com nossa família, com nosso cônjuge. Assim que o tempo do casado é diferente. Por isso Pablo está dizendo que era melhor que estivesse como ele, que neste momento estaba ahí, soltero. Yo digo que en ese caso el deber conyugal no es solamente la unión sexual, ¿verdad? Aquí está hablando ya de un caso mucho más amplio, porque si un hombre sale fuera a predicar el evangelio por ahí, él incluso necesita quizás mantenimiento, que alguien le mantenga ahí. ¿Cómo va a mantener a la mujer con los hijos aquí? ¿No? Moisés que dejó a la mujer con los hijos con el suegro, ¿no? ¿Verdad? Así que, hermanos, de verdad que a veces lo que está haciendo Pablo es hablando a la iglesia cosas que ya eran obvias, eran sencillas, que parecía ser que todos deberíamos entender ya, pero que no era así. Entonces él estaba explicando otra vez. Luego también es verdad que estar soltero, que hay personas que están solteras y no quieren casarse, eso es don. Eso es don de Dios. Hay personas que tienen ese don. Incluso viudas que tienen ya, Dios le da ese don, esa capacidad de no querer más unir con otra persona. Él tiene un don de verdad, hermanos, pero el don que Dios da es que este hombre, cuando está en su habitación, no está metido en cosas raras. Aquí delante de todos soy soltero, pero ahí en su habitación no sé lo que es. Cuando él tiene un don, tanto el hombre como la mujer, don de Dios, él tiene de verdad su mente limpia. Y él no está pensando en pornografía, no está pensando en sexo, él está libre. Y él se siente bien para predicar y evangelizar y ser un misionero y llevar la palabra del Señor. Ahí, más allá. No se ensucia su mente. Mira, hay algunos estudiosos han estudiado el Talmud, que incluso el pastor Yeshua colgó algo ahí del Talmud, que hay un montón de cosas, tradiciones judías. Yo digo, siempre las sectas tienen que tener un libro aparte, ¿no? No digo que son sectas, pero tienen un libro aparte, el Talmud. Ahí los judíos tienen sus reglas, sus normas, y en este Talmud, según un teólogo que estudió un poco esto, les dijo que parece ser que Pablo quizás estaba casado, porque parece ser que él pertenecía al Sanedrín, y para permanecer al Sanedrín tenía que estar casado, ¿no? Entonces no se sabe si en ese tiempo que Pablo escribiese él estaba viudo o qué fue lo que pasó. La Biblia no enseña eso enseña en ese libro ahí, aparte que ellos tienen. Y en este libro decía que en aquella época, en la época de Pablo, era pecado un hombre de más de 20 años no estar casado. Un judío, pecado.
Eso no dice la palabra de Dios, por eso decimos un libro aparte, ¿no? El Talmud. Entonces, por eso se cree que Pablo quizás pues estuvo casado. Viudo, no lo sé, la palabra no dice. Entonces, ahí dice que está prohibido un hombre estar sin esposa, prohibido. Porque está escrito, y es bonito porque, y eso pasa con las sectas también. Cogen parte de versículos, o cogen un versículo y montan una secta, ¿no? Y dice que, ¿por qué ellos decían que estaba prohibido el hombre estar sin esposa? Porque allá en Génesis el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor dijo, sí, es verdad, no es bueno que el hombre esté solo. Pero de ahí que está prohibido que un hombre se quede sin esposa, eso no pone en la palabra de Dios. También dice allí que cualquiera que no se da a generación y se multiplique, es lo mismo que si fuera un asesino. Una persona que no se casa y no procrea, es lo mismo que un asesino. Y también es considerado como una persona que ensucia, un hombre, sobre todo, que ensucia la imagen de Dios. Es como si hubiera bajado la imagen de Dios. Pero Pablo dice, cada uno vive según el don de Dios. El don que Dios le dio. Si de soltero, eso es lo que está diciendo el Señor. Si de soltero, soltero. Si de casado, casado. Que cada uno viva el don que Dios le dio. Pero bueno, si es así, que Pablo estuvo casado, yo pienso que más bagaje tiene Pablo para hablar de soltería y de matrimonio, de estar soltero y de estar casado, ¿verdad? Porque solo uno que pasó por esa experiencia tiene más razón para decir esto. Y es mejor entonces que el hombre fuese como él, los hombres solteros. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Soltero, ¿verdad? Un soltero es libre, mis queridos. Un soltero está libre para ir donde él quiera. Por eso, pienso yo que Pablo está hablando de esto. No es lo mismo estar casado que estar soltero, para evangelizar. Como vemos, Pablo tenía el don de continencia. El don de continencia quiere decir que él estaba libre él no necesitaba una mujer. Estaba tranquilo, estaba bien con él mismo. Él no necesitaba una esposa. Tenía el don de soltería. Por eso él llama aquí a los hombres, aparte de que también había ese pecado en la iglesia. Aquí mejor es que los hombres estuviesen solteros como él. Pablo se sentía libre. Él no tenía nadie que le impidiera servir con libertad al Señor a tiempo completo. Por eso Pablo en este texto da una advertencia y así voy terminando en el versículo 9. Él da aquí una advertencia a la iglesia de Corinto. Y eso también aplicamos hoy en la iglesia del siglo en que estamos. No solo la de Dios, sino que la iglesia del Señor, esa regla se aplica también. Él dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ese problema había en la iglesia, ¿no? Pero si la persona no consigue estar soltera, ¿no? Y está quemándose, lo mejor que hace es casarse, ¿verdad? Casarse, y ahí recibe la bendición del Señor. ¿Y por qué el apóstol Pablo está diciendo esto aquí a la iglesia de Corinto? Porque dentro de la iglesia de Corinto estaba pasando problema, pecado.
no solo de fornicación, sino que de adulterio dentro de la iglesia de Corinto. Yo más bien diría, hermanos, de verdad, no tientes a Dios, de verdad. No tientes a Dios. Hay personas que piensan que porque están en pecado y no está pasando nada en su vida. Qué triste. Yo cometo pecado, no voy a decir solo de adulterio, solo de fornicación, hay un montón de otros pecados que a veces cometemos y creemos que seremos bendecidos, ¿no? Yo digo, si tú cometes pecado y todo sigue de maravilla y no pasa nada, yo pienso, dos cosas. Pues que tú no eres hijo de Dios, porque nosotros sabemos que un padre corrige a su hijo. Nosotros sabemos que Dios nos ama tanto que nos corrige para que nos vaya bien. ¿Has parado para pensar en eso? Mucha gente pues, a veces lleva ventajas, ¿no? Con dinero, haciendo trampas en sus negocios, por ejemplo, ¿no? Aquí está hablando de la cuestión del cuerpo. Hemos empezado a hablar del cuerpo, del sexo. Hay gente que piensa que no, que yo hago esto y no me pasa nada, estoy bien. Mira, hasta ahora no me pasó nada. Y sigo ahí, con mi pecado. Entonces, yo pienso, o es que no eres hijo de Dios, y te da igual, y a Dios no le importa también tu vida. Y la segunda opción sería, tú eres hijo de Dios. Estás cometiendo un pecado, Dios te está hablando por medio de la palabra, pero tú no haces caso. Yo solo te digo una cosa, prepárate, porque si eres hijo, Dios te va a corregir. Amén. Ahora después, si eres hijo, Dios te va a corregir. De ahí no va a escapar ninguno. Y gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Cuando Él nos corrige. Amén, hermanos. Y para terminar, ese versículo a veces solo decir al final de las predicaciones, porque estamos hablando de santidad, mis queridos, de verdad. Cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y qué bonito, dice, y yo las conozco y me siguen. Así que el Señor está hablando en esta mañana a tu corazón y al mío. Y Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que, qué precioso es saber que nosotros conocemos. ¿Cómo es que conocemos la voz de Dios? Su palabra. Ella es la que nos exhorta, ¿no es así? Y luego el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Eso es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. ¿Estás oyendo la voz de Dios? Cuando Dios te habla por medio, esta palabra habló a tu corazón. ¿Hay algo ahí que tú ves que el Señor te habló en esta mañana? Piénsalo. ¿Te arrepientes de tu pecado? Cuando el Señor te habla por medio de la palabra y te da ese dolorcito en el estómago, el corazón palpita un poco más fuerte y tú dices, wow, esa palabra es para mí. Pues es que el Señor te está hablando. Y para terminar, Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No endurezcas tu corazón, mis hermanos. No endurezcas. Cuando el Señor te habla, haz caso para que todo te vaya bien. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Señor, te damos gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres ese Dios grande, Señor, maravilloso, Señor. Sobre ti está puesta nuestra confianza. Tu palabra es esta luz que nos guía, Señor.
Es por medio de tu palabra, Señor, que confortamos nuestro corazón. Tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, no ser solamente oidores de tu palabra, Señor. Ayuda a tu iglesia a entender que tú has pagado un alto precio por cada uno de nosotros, Señor. Somos débiles, somos flacos, Señor, somos pequeñitos, oh Dios. Es verdad. Pero tú, Señor, has pagado este precio tan alto, Señor, por nosotros. Ayúdanos a entender esto. Señor, tu iglesia quiere enderezar este camino, nuestros caminos, Señor. Queremos andar, Señor, en tu presencia. Y para eso queremos andar en santidad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a librarnos, oh Dios, de nuestras tradiciones, de cosas del pasado. Señor, ayúdanos, Señor. Queremos estar libres para servirte, para alabarte y para engrandecer tu santo nombre. Amém. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amém. Amén.